Creación de denuncia social, a la vez que trabajo como optometrista. Trabajo con niños, trabajo con muchas cosas. Desde que tengo 14 años he estado trabajando en casa y fuera de casa. Bueno, pues yo me dedico a la consultoría, estoy trabajando en una consultora desarrollando proyectos de franquicia. Yo soy psicóloga y creo que uno de los principales obstáculos con los que me he encontrado en el mundo laboral es que el criterio a partir del cual se formula el quehacer del psicólogo no es lo que la mujer por naturaleza o las mujeres por naturaleza consideramos más importante. Soy traductora de profesión y me dedico a ayudar a las pequeñas y medianas empresas catalanas a exportar. La mujer como el hombre no se terminan de respetar. Sí que es verdad que al principio siempre he tenido que demostrar más mi valía al ser mujer y joven y al trabajar con altos directivos y tener hombres a mi cargo. Creo que hoy en día la mujer sí que ha avanzado mucho, pero creo que no solo tenemos que demostrar lo que valemos, sino además acompañarlo de una imagen. A lo mejor al hombre no se le exige tanto. I jo no he patit mai aquesta diferència. La mujer ya tendría que estar valorada igual que el hombre porque hace las mismas horas que el hombre, trabaja igual que el hombre y rinde igual o más. No nos tenemos que ver la mujer como algo inferior, y es que tampoco el hombre puede seguir viendo a la mujer como algo inferior, porque no lo es, y el hombre cada vez está más reconociendo su parte femenina, lo que ayuda a la mujer a encontrar, a reconocer, a terminar de asentar su parte femenina. Psicología viene de psique, que es alma, no es lo que más nos fomentan a cuidar. Ahora mismo, cuando por ejemplo en mi trabajo tengo que ir a ferias, ¿no? Pues las mujeres, o en mi caso las chicas, porque bueno, tenemos que estar afuera invitando a la gente a entrar. Ponemos una chica mona en la entrada que invita a la gente y no es necesario poner un estereotipo o una etiqueta. Aquesta manera de compartir el coneixement entre uns i els altres ens afavoreix a tots, entre les persones que, per exemple, treballen a la mateixa feina. En esta época de crisis en que la inteligencia emocional es tan importante, me viene la imagen de una mujer tendiendo su mano para ayudar, apoyar este cambio. Una imatge amb tot aquest món nou que ve, d'una corda molt grossa, de nusos tots una mica separats, però amb la mateixa corda. Llavors que fan força i que cada nus té la seva funció i sentit. Tenía una imagen en la cabeza ahora mismo de la mujer, sería una mujer del poder. Yo creo que una mujer al frente de una gran potencia mundial ayudaría muchísimo. O de las grandes empresas, las mujeres. Y no porque sean bonitas o porque tengan una buena apariencia, sino porque realmente sirven y valen. Y que sean un referente a seguir para las demás niñas y los demás hombres, porque no. Tenemos más conciencia social. Que el mundo tendría que cambiar un poquito y que todas las mujeres, y bueno, mujeres y hombres, por ejemplo, los niños relacionándose sanamente, jugando, ayudaría mucho a la crisis, la convivencia, el poder hablar y el poder compartir todo lo que tenemos que no lo compartimos adecuadamente. El interior lo vamos a hacer externo, ¿vale? Yo veo media mujer, una figura que es media mujer y media hombre.